Bien, me quedé por acá. Eh, sí, estábamos justamente hablando de todos los temas sociales que traen justamente la red de computadoras, ¿sí? Internet es el mejor caso. Bueno, hablábamos de eh, temas problemáticos, el tema de la neutralidad de la red, como les decía, que eh, en realidad no debería tener ningún propietario, ningún dueño, porque si no, si es un gobierno o alguna entidad, bueno, obviamente se puede sesgar su uso. Entonces, bueno, hay hay toda una movida con la neutralidad de la red, por eso cuando leí el título de hoy del diario, bueno, que no sé qué quería bloquear o lo que sea ese proyecto de ley, dije, no, o sea, no leí, pero bueno, este, no creo que prospere o espero que no prospere, no sé qué es lo que plantea. Porque el tema después es quién va a controlar eso y quién va a decir qué es discurso de odio o no, o hasta qué punto, entonces quizá no estás de acuerdo con algún tema político y ya eso es discurso de odio, entonces bueno, no sé. Bueno, ¿qué otro tema? Obviamente con otro problema con los copyrights, eh, eso es cuanto al uso, bueno, justamente lo del libro de Kahneman que les decía, eh, por ahí incluso esas leyes se aplican en algunos lugares y en otros no, entonces como la red interconecta distintos sitios o distintas naciones, eh, cómo, hasta qué punto estoy infringiendo los copyright o no, es todo un tema que incluso muchas cosas no están resueltas. Después hay otro tema que es los derechos del gobierno y los ciudadanos. Justamente están en contra, por ahí el derecho a la privacidad, por ahí los gobiernos, eh, los gobiernos y no solo los gobiernos, las empresas por ahí este, recopilan información de ustedes y los gobiernos, entonces, un ejemplo obviamente del FBI que siempre dicen que espía los correos, la verdad que no sé y no me interesa porque no debería, pero bueno. Pero, por ejemplo, ustedes pongan en el navegador, no sé, averigüen de, qué sé yo, una, lo que quieran. Están averiguando en Mercado Libre eh, sin estar logueado, inclusive en Mercado Libre, no sé, quieren averiguar de una bicicleta fija. Ya van a ver al otro día todos los mails de ofertas y todas las publicidades en cualquier lado, en los diarios, en todos lados de bicicleta fija. Y usted dice, mira qué casualidad. Bueno, Eso que le dicen publicidad personalizada. por supuesto. Pero bueno, a ver, eh, no deberían las empresas tomar la información de que vos navegaste averiguando algo, ¿sí? Bueno, hay algo que se llama cookies, que es donde pueden obtener esa información. Bueno, normalmente por ahí yo lo que hago es cuando estoy averiguando precio de algo, de lo que fuera, abro alguna ventana privada y cosa de impedir eso, porque si no después te llueven publicidades de ese tipo. Entonces, bueno, son temas que obviamente por ahí no están resueltos. Bueno, obviamente ni qué hablar de comportamientos criminales. ¿A qué me refiero? Eh, a, digamos, a correos diciendo que se ganó la lotería, que mande tanta plata a tal lado, o que se ganó o que tiene una herencia, o que se venció la cuenta del correo, mándeme la clave nueva, así, perdón, mándeme la clave vieja, así actualiza su cuenta y cosas por el estilo. Estafa, la estafa nigeriana, ¿Cómo, perdón? la estafa nigeriana se hizo hace unos Tal cual, esa, tal cual. Bueno, obviamente, phishing es, digamos,
por ahí le mandan un mail que le dice actualice su cuenta y le mandan la URL del banco, pero en realidad no es el banco, sino es un lugar que tiene una forma muy parecida al banco, ustedes ponen su clave, qué sé yo, y la almacenan y los redireccionan al banco y nunca se enteran, por ejemplo. Sí, eso se llama phishing. Eh, no sé por qué, pero será como phishing, pero bueno. Eh, Normalmente esos sitios, digamos, que emulan a otro para que ustedes pongan, se autentiquen ahí, se llama phishing. Eh, bueno, virus ni hablemos, troyanos, digamos que por ahí se bajan una aplicación, por ejemplo, justamente el Packet Tracer de algún sitio, qué sé yo, y resulta que adentro, ustedes cuando lo ejecutan creen que tiene el Packet Tracer, pero además está corriendo un servidor, por ejemplo, que nadie se da cuenta, pero si alguien se conecta le da todos los datos que tiene o toda la documentación que tiene almacenada en su computadora, por ejemplo. ¿Sí? Eso normalmente se llaman troyanos, porque adentro de un programa tienen otro. Eh, bueno, Bootnet en realidad, ¿cómo? Profe, yo he escuchado Sí. Ay, olvídate de eso. como que Sí, sí. sí, yo he escuchado como que en Windows habían más virus por el tema de que vos una vez que instalas algo le das permiso de administrador. Con eso Para, te permitía que los programas entraran a toda tu computadora. Mira, yo creo que hay más, porque digamos, el usuario por ahí es más vulnerable. Y por ahí, si vos tenés una distribución libre de algo, podrías inclusive ver el código, pero bueno, para, hay más usuarios finales que no tienen idea de computación, usan Windows, entonces es fácil engañarlos. Yo creo que por eso. Pero sí, bueno, de ese tipo de cosas. Bueno, también dentro de los comportamientos criminales tienen los que se llaman las bootnets. ¿Saben qué son? No, Las botnet. Claro, las botnet. En realidad Sí, bot que es de son robots. todo lo que esté conectado a internet, que puede tener una puerta trasera, un backdoor que lo controlan a distancia y pueden tirar sitios con ataques de denegación de Claro, servicio y todo claro, eso. normalmente ustedes instalan una aplicación o lo que sea y tiene, como dijo su compañero, un backdoor, que sería, digamos, no sé, una aplicación que está esperando que, que alguien remotamente le diga qué hacer y resulta que sería una red de robots y le dicen, bueno, todo ataquen a el sitio de Microsoft. Y bueno, si le hacen, no sé, al sitio de Microsoft, no sé, 10 millones de requerimientos por segundo y eso se llama denegación de servicio. Si alguien realmente lo quiere usar, va a ver que no anda. ¿Sí? Eso suele pasar bastante. Bueno, pero de eso, digamos, comportamiento criminal en las redes hay muchísimo. Eh, otro aspecto también es la interacción con las leyes, digamos, de los distintos países. Obviamente la tecnología avanza y las leyes se van quedando muy atrás. Entonces, por ejemplo, hay muchos sitios de juego de cartas y cosas por el estilo que por ahí en algunos países están prohibidos, pero si es online y el servidor está en otro lado, ¿cómo las leyes pueden controlar eso? De hecho, ahora creo que, o leí algo por ahí que querían eh, poner algún impuesto al juego en línea, pero medio complicado, no sé cómo lo pueden implementar. Sí, bueno, es todo un tema ese. Eh, bueno, hay otro tema que no está puesto ahí, que son las criptomonedas, por ejemplo. Ahí pusieron la criptografía, que en algunos lugares no se puede exportar. Sin embargo, a través de la red, ustedes ni siquiera saben dónde está el software ese y lo pueden utilizar.
Hay un tema que no está puesto ahí, que son obviamente las criptomonedas. ¿Cómo puede regular los gobiernos esos? ¿No está legislado eso, bro? Todavía. No. Te diría, o sea, legislado en donde los gobiernos, no tienen forma de saberlo. Explícale que, ¿Cómo? no, que hay que lograr que entiendan cómo funciona una criptomoneda. Olvídate, si la gente que está en tecnología por ahí cuesta entenderlo, imagínate a un legislador para que haga Pero una puede ley. legislar. Pero para eso tienen asesores. Bueno, Hacen falta asesores para los asesores. bueno, pero deberían tener asesores que trabajen, pero no me hagan hablar de política. Hable, profe, hable de él. No. No, o sea, obviamente, a ver, sí, puede tener asesores, entonces él propone una ley, pero ¿cómo le hace entender a otros legisladores que está bien la ley y que la voten si no tienen idea de cómo funciona Internet? Hoy en Profe, día, pero hoy en día la AFIP no tiene forma de saber si tenés criptomoneda y si tenés que pagar por ello o no. La AFIP, que tiene un montón de tecnología e infraestructura. Bueno, como tema de estos sociales hay millones de aspectos que no están resueltos y no sé si se van a resolver. Bueno, sigamos, porque si no, no termina más esto. Eso en cuanto a la introducción. Después habla un poco de los tipos de redes, hace una clasificación, pero esto lo van a haber visto en comunicación, así que vamos muy rápido. En cuanto a la tecnología de transmisión, básicamente hay dos formas nada más, que serían enlaces punto a punto y enlaces de difusión, o redes de difusión, o capas de enlace de difusión. Por ejemplo, una red Wi-Fi es de broadcast, todas las máquinas a las que llegue la onda electromagnética se podrían conectar a esa red. Enlace punto a punto también podría ser con Wi-Fi, pero bueno, ahí las antenas están orientadas, son direccionales y normalmente son para larga distancia, pero podría ser una red cableada también de un punto a otro. Eso se llama, normalmente usan un protocolo que se llama PPP, es Point to Point Protocol, pero bueno, esa es una clasificación en cuanto a la tecnología. Básicamente hay dos tipos, de difusión y de punto a punto. Bueno, en cuanto al área, vamos a encontrar las LAN, las redes de área local, las redes de área metropolitana, las redes de área amplia, las redes inalámbricas, las redes hogareñas y las interredes, que sería Internet. Un poco en función del alcance o el área que cubren, ¿sí? Y acá es, obviamente, no hay un límite exacto entre cuándo es un tipo y cuándo es otro. ¿Sí? Acá tira una cifra, por ejemplo, la red de área personal está hablando de metro, algunos metros. Red de área local, algunos decenas, centenas de metros. Redes de campo puede tener algunos kilómetros. Red metropolitana, bueno, ya está hablando de ciudades. Red de área amplia ya habla de distintas ciudades o continentes. Y bueno, el Internet sería, si bien no es una red, es una red de redes, el alcance que tiene en esa clasificación sería, digamos, el planeta o más. Porque si sumamos los satélites y todo eso, bueno. Bueno, acá habla un poquito en detalle, igual esto lo vamos a ver en el capítulo que corresponde, habla un poco de las redes de difusión. Y el problema de las redes de difusión es que yo tengo varios dispositivos que intentan compartir un medio, ¿sí? Entonces, el tema es cómo distribuyo ese medio en los distintos dispositivos. Bueno, puedo tener asignación estática o dinámica. Estática, bueno, es fácil.
podría ser un múltiple exposición de tiempo de frecuencia, que eso lo han visto seguramente en comunicaciones, o si no, podría ser una asignación dinámica. Bueno, hay un par de tipos, y no sé por qué acá pone estas topologías, pero bueno, podría ser una red de bus o una red anillo, o ring, o token ring normalmente se llaman este tipo. Pero bueno, esas se usan generalmente en descentralizadas. Ese era un ejemplo de redes de área local, si no me equivoco, sí. Bien. Con red de área metropolitana, bueno, obviamente el alcance es mayor, y un ejemplo que pone ahí el autor del libro es, estoy grabando todo esto, sí, ¿no es cierto, chicos? Sí. Sí, sí. Sí, Sí, perfecto. profe. Bien. Uy, un ejemplo que pone, esperen que saco esto, ahí está, no, esto. Un ejemplo que pone el autor, bueno, podría ser una red de CCTV, donde además de dar contenido de canales de televisión, yo separo algún canal y ahí puedo meter datos. Entonces podría tener una red metropolitana con un alcance bastante amplio. De hecho, Supercanal hace eso hoy acá. Redes de área amplia. Redes de área amplia. Básicamente separan ciudades. Las redes o la interconexión de estas distintas redes lo hace esta área sombreada del medio, donde yo tengo dispositivos que intercambian información y línea de transmisión, ¿sí? A eso se le llama subred de comunicaciones o subred, como queda ahí. En este caso serían las rayitas, serían déjeme que busque la virome, estas serían las líneas de comunicación, y estos serían los dispositivos que switchean o conmutan los datos, ¿sí? Normalmente esto lo llamo switch o conmutadores o ruteadores también, y estas serían las subred de comunicación o subred, ¿sí? Todo esto puede tener una extensión muy grande, entonces yo estoy en una localidad y puedo conectarme a otra localidad, ¿sí? Normalmente Internet tiene muchos de este tipo de subredes de área amplia. Bueno, acá muestra cómo sería, por ejemplo, la información, cómo viajaría desde de un host, o un host sería un dispositivo, una computadora que lo usamos nosotros, si bien los del medio también, A, C, B, D, son computadoras, están dedicadas solo a intercambiar información, entonces a eso se les llama enrutadores o switch o paquete, depende de la capa que hablemos, pero ¿sí? La información normalmente va partida en fragmentos o en pedacitos, que acá le llama paquetes, y viajan de origen a destino por algún camino de esa subred, ¿sí? Lo que vamos a ver a lo largo de todas estas clases es qué cosas tienen en cuenta, cómo viajan, cómo es cómo se parten estos paquetitos y cosas por el estilo. ¿Sí? Esto es un ejemplo, digamos, de eso. Nada más. Bueno, después habla de redes wireless, la verdad que hace una clasificación, pero wireless LAN es lo que yo les decía, por ejemplo, un access point y varios dispositivos conectados, mientras que yo podría tener un enlace punto a punto inalámbrico, si el alcance es bastante grande, estamos hablando de redes de área amplia. Por eso la categorización de redes por la distancia, digamos, tiene grises, no siempre hasta acá es una cosa, hasta acá es otra. La verdad que esa clasificación... Profe, ¿Sí? la red 4G, digamos, o las redes celulares, ¿dentro de qué entraría, digamos? Es una red inalámbrica
En realidad sería no LAN, sería metropolitana. Si bien en realidad tenés varios saltos de un lado a otro, o sea, vos... El tema es que eso se interconecta además a un backbone que va hacia internet, entonces vos del celular podrías acceder a cualquier otro lado. Pero la red propiamente de 4G sería la celda, o sea, la celda y todos los dispositivos que están conectados a una celda. Entonces el alcance, medio que LAN, MAN, pero bueno, no, porque dependiendo del alcance no son, Profe, no es tampoco es, metropolitana, es... profe, sería una mezcla en realidad entre sí. lo que es WAN y lo que sería MAN. ¿Qué? Porque vos en cada provincia en realidad tenés como una especie central que sería el ICP, y de ahí recién se distribuyen a todos los sitios Bueno, o celdas, mejor conocidos. está bien, pero bueno, Y de y todas desde la central a esa a la celda, ¿con qué tecnología de red va? No va con 4G, y depende, puede ser va con otra. del ICP a Por eso, celda, no, no, va con radioenlace o con fibra. claro, pero no usa la misma tecnología que los dispositivos hasta la celda. Si vos hablas que una red usan siempre la misma tecnología, la red de 4G sería solo entre los dispositivos y la celda. Después de ahí lo mete en fibra y usa otra tecnología. Entonces eso ya Ok. sería una red de Sí, interconexión de sí. celdas. Y a su vez eso en algún punto se va a conectar a internet. Entonces eso es otra red. Por eso Claro, por eso le decía que es como un híbrido entre MAN y WAN. totalmente, es que sí. Y si después eso está conectado a internet, en realidad el alcance sería MAN, no, WAN, pero mundial. Lo que pasa es que está usando varias tecnologías, ¿entendés? Entonces, bueno, no es una sola red cuando vos agarrás el celular y te conectás a Google, ¿sí? Sino pasás por varias redes. Bueno, acá que habla, ejemplo de que, bueno, esta es una red wireless, sería con Bluetooth y esta con Wi-Fi, que no tiene nada distinto. Esto no. De esto sí vamos a hablar. En realidad la parte más interesante de este capítulo es cuando habla de el software de redes, ¿sí? Eso sí, vamos a hablar de jerarquía de protocolos, de temas de diseño respecto a las capas. El tercer tema no lo vamos a tocar porque lo vamos a ver después específicamente cuando hablemos de otras cosas. Y relación entre servicio y protocolo. Bien. Bien, cuando hablamos de una red, además del hardware que utilizamos, hay bastante software adicional, ¿sí? Ese software, como es bastante complejo y tiene que tener en cuenta un montón de cosas, básicamente lo que hago es, como siempre, cuando tengo un problema complejo, lo separo en pequeños problemitas para irlos resolviendo de manera fácil, ¿sí? Acá en este ejemplo, el problema de comunicación de un host a otro lo separamos en 5 pedacitos o 5 capas, ¿sí? Qué sé yo, tengo aspectos tan distintos como qué hago si se pierde o si se cambia alguna información que viaja porque hay ruido en el cable o en el medio físico que sea. ¿Qué pasa si el host 1 habla con el host 2 y, por ejemplo, la información se almacena en el host 1 de manera
BINDIAN, por ejemplo, donde el bit del byte, el bit que tiene más peso es el de la izquierda o el de la derecha. Supóngase que usted tiene una computadora, la 1, que lo almacena de una manera y la 2 de otra. Bueno, eso alguien se va a tener que poner de acuerdo, porque si no, no se van a entender nunca. ¿Qué pasa si se pierde información? ¿Tengo que pedir de nuevo? ¿Tengo que esperar? ¿Quién la retransmite? ¿Cómo hago? Bueno, hay infinidad de problemas que si yo los separo y cada capa se encarga de solucionar un problema, me va a ser mucho más fácil hacer una comunicación entre el host 1 y el host 2. En definitiva, yo lo que quiero es que este host le envíe, o una aplicación de este host le envíe datos a una aplicación de este otro host. ¿Sí? Entonces, lo separo en capas para achicar el problema, para separarlo, el problema en problemas más pequeños. Tengo que establecer para cada capa el protocolo que voy a utilizar. Si obviamente el host 1 habla en un idioma y el host 2 habla en otra, no se van a entender nunca. Entonces va a haber una capa quizá que diga, bueno, hablamos tal idioma. Y por otro lado, por ejemplo, la capa 2 va a tener una interfaz, una forma de invocar la capa 1, va a utilizar los servicios de la capa 1. De hecho, la capa 1 resolvió algún problema. Bueno, la capa 2 no le interesa cómo lo resolvió, sino va a utilizar a la capa 1, va a utilizar los servicios de la capa 1 que le resuelven ese problema. Y a su vez, la capa 2 va a resolver otro problema y se lo va a dejar disponible a la capa de arriba. Entonces la capa 3 va a utilizar los servicios que le da la capa 2 sin interesarle cómo están implementados, no le interesa, él solo le digo a la interfaz cómo llamarlo, cómo invocarlo a la capa 2 y así sucesivamente. Entonces, acá la capa de arriba, lo único que debería encargarse es de algún aspecto a solucionar, que lo va a solucionar, y el resto se va a basar en la solución que le dé la capa 4, la 3, la 2 y la 1, ¿sí? O sea, yo tengo una información, en definitiva lo que hago es, la voy transmitiendo entre las distintas capas, ¿sí? Una vez que llega al medio físico se va a transmitir, y cuando llegue a la máquina de destino, lo que va haciendo la capa 1 es haciendo el proceso inverso al que yo apliqué en el emisor, y la información se la voy enviando a las capas superiores hasta llegar al destino. En definitiva, lo que está pasando es que yo creo que la información viajó de esta aplicación a esta aplicación, por más que no estén en la misma máquina, pero en definitiva la información se fue modificando o adecuando o agregándosele información de control, por así decirlo. Físicamente la información viajó a través de las capas, viajó por un medio físico y después se produjo el proceso inverso. ¿Sí? Esto por ahí les puede parecer medio chino básico, pero vamos a ver un ejemplo a lo Tannenbaum, ¿sí? que propone el autor del libro. Dice, bueno, imagínense que yo tengo dos procesos, en este caso son dos filósofos, o dos, sí, parece que son filósofos, y dice, bueno, esta persona, este host que está en la India, quiere comunicarse con un hombre que está en Francia. Uy, me quedan 10 minutos, espere. Déjeme que saque este cartel. Listo. Entonces, me vuelvo acá. Entonces, para empezar, este indio habla en hindú y a lo sumo sabe inglés, y este francés sabe francés nada más. Bien, ¿cómo hacen para comunicarse? Sí, este sería mi proceso que corre en una máquina y este es mi proceso que corre en otra. Bien, lo que hacen los dos, se ponen de acuerdo, utilizan una capa inferior que les va a dar un servicio, que sería la capa de traducción.
acá tengo que definir un protocolo que va a ser igual para los dos. Entonces, bueno, eso es una P. El protocolo dice, bueno, vamos a traducir al alemán. ¿Sí? Entonces, digamos, la capa 2 de la ubicación A va a ser o va a contratar, mejor dicho, el filósofo, un traductor que le va a traducir de inglés a alemán. Mientras que el francés va a conseguir un traductor que le traduzca de francés a alemán, o al revés, como quiera. Entonces, y después, bueno, acá lo hace con un fax, pero podríamos seguir agregando capas. Acá se ponen de acuerdo que la información la van a mandar a través de un fax, aunque no lo crean, esto es un fax. Bueno. Entonces, tiene una secretaria que el traductor le da el dato y lo manda por fax. Obviamente, lo que tiene acá la secretaria es la información sería la línea o el número de teléfono a dónde mandar el fax, ¿sí? Entonces, a ver, si el filósofo le quiere dar un mensaje que le dice que le gustan los conejos, lo que hace es utiliza los servicios de la capa de abajo, que la traductora le dice, le manda la información, me gustan los conejos, listo. La capa 2, que es el traductor, lo que hace es, lo traduce a un idioma que ya quedaron, que esta capa va a usar como protocolo, ¿sí? Sería un estándar, ¿sí? Se pusieron de acuerdo en usar ese protocolo, alemán. Bien. Una vez que lo tiene en alemán, usa los servicios de una capa inferior, que es la de traducirlo o la de enviarlo físicamente, sería así, ¿sí? El traductor no tiene ni idea el número de teléfono del destinatario. Esta secretaria toma la información, fíjense que primero está la información y le agrega o pone además información del número de teléfono y es lo que viaja por una línea telefónica. Del otro lado lo recibe un fax y hay una secretaria que cuando le llega la información lo que hace es, ya no necesita el número de teléfono, sino tiene la información y se lo manda a la capa superior. Esta toma el servicio de la de abajo, que fue la de recibir el fax. Él no se encarga de recibir el fax, se encarga de traducirlo. Entonces, como viene en alemán y se han puesto de acuerdo, él lo traduce del alemán a lo que la capa superior utiliza, ¿sí? Y en definitiva, el filósofo de Francia se da cuenta que que está en la India le gustan los conejos. Bueno, quizás no es el... ¿Cuánto queda, chicos, de tiempo? 6 minutos, profe. Ah, ok, genial. Bien. Acá, obviamente, nosotros podríamos, pero voy a sacar todo esto que taché. Acá nosotros podríamos haber dicho, bueno, no. Acá no usa fax. Acá lo que hace, acá tiene una capa inferior. Que lo que hace es, esto lo mete en una carta, le pone remitente, destinatario, o sea, le agrega información en vez del fax, le agrega una dirección. Lo mete en un sobre y lo manda, no sé, con una mensajería al correo. O sea, lo que está haciendo la secretaria, toma el servicio de la mensajería. Y el de la mensajería, cuando llega al correo, lo que hace es mandarlo, ¿sí? Entonces, el servicio, digamos, el delivery, lo que hace es utilizar el servicio de envío por correo. El correo, bueno, acá podría usar barco, tren, lo que sea. Y en algún momento va a llegar al correo que está en Francia. Ese correo lo va a mandar a un cartero, ese cartero se lo da a la secretaria lee el destinatario, tira el sobre, pues ya no le sirve más, el sobre la carta y la información o la hoja se la envía a la capa superior y esto se lo envía a la capa inferior, ¿sí? Sería también válido, ¿sí? Podemos agregar todas las capas que creamos necesarias para solucionar el problema de comunicación. Acá es interesante ver que si mañana se me ocurre decir, bueno, ahora el protocolo de esta capa o de cualquiera en particular ya no va a ser alemán, el protocolo ahora va a ser
en vez de alemán, el lenguaje que va a usar esta capa, no sé, va a ser chino mandarín, va a ser mandarín. Yo no tengo que cambiar todos los programas que están, o el software que está en estos dos lugares, ¿sí? Lo único que hago es reemplazar esta capa o este layer de los dos lados por uno que cumpla ese nuevo protocolo, ¿sí? Y las cosas van a seguir funcionando igual, porque la secretaria ni siquiera le interesa o capaz que ni siquiera sabe qué dice acá en alemán, ni esta secretaria entiende alemán. Ella entiende de enviar por fax o recibir por fax, o en el caso de nuestro ejemplo, enviar por delivery y recibir de la carta del cartero. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende, pero, o sea, esto Sí. partiendo de que en los dos países, o como sea en este ejemplo, usan el mismo estándar y tienen la misma cantidad de capas y cada capa tiene la misma función. Ah, sí, obviamente, si yo quiero conectar dos, sí, obviamente. A ver, si yo me voy a interconectar, sí o sí, van a tener que usar la misma cantidad de capas y dentro de capas un protocolo específico en particular, porque si no, chao, eso está clarísimo. Sí. Lo que está acá es mostrando cómo es el procedimiento y digamos cómo yo un problema lo puedo ir separando en distintas cosas. Que en definitiva la información viaja físicamente de arriba hacia abajo y después de abajo hacia arriba, y lógicamente es como si el filósofo que está en la ubicación A habla con el filósofo que está en la B. O el traductor habla alemán con el traductor que está en B. En realidad no hablan alemán entre ellos, sino lo que hacen es mandarlo a través de un secretario por un fax. ¿Está? ¿Esto Y tiene algo que ver con el modelo de capas? totalmente, es que ¿O esto es es un otra modelo de cosa? capas. Pero digo el modelo, el OSI creo que se llama. Por supuesto. Acá está hablando Bien. genéricamente de que son protocolos, capas e interfaces. Sí, esto voy a mostrar ahora que en realidad, bueno, ahora no porque ya queda poquito, pero justamente lo interesante de la introducción de esto es que hay, como vos decís, un modelo OSI que no tiene 5, tiene 7 capas, y hay otro modelo basado en TCP/IP que tiene 4 en principio. Bueno, contar un poco los estándares eso y pros y contras de ellos. Pero lo que quería ver, o lo que quería mostrarles, era justamente la división en capas. Entonces, este es un ejemplo, bueno, esto no me voy a meter mucho. Y antes de hablar del modelo OSI, hay algunos temas, como siempre, temas de diseño en las distintas capas, ¿sí? Primero, cómo nombrar o cómo ubicar los distintos hosts en cada una de las capas. Bueno, es un tema a ver. ¿Ustedes tienen idea cómo en Internet se ubican o se nombran los distintos hosts? Profe, 30 segundos. ¡Oh! Bien, bueno. A ver, déjenme que... ¿Cuánto queda? Y 20... A las y 40 nos conectamos de nuevo, así puedo bajar lo que grabé, ¿les parece? Bueno. Y de paso leo los chats porque no he podido hacer las cosas a la vez.